Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video de este canal. Pues el día de hoy les voy a hablar de lo que es el deseo. Voy a tratar de exponer lo que yo sé del deseo, lo que he podido investigar. Es un tema con otros, pues complejo, algo complicado, no es algo tan sencillo como se cree. Creo que para mí este tema es importante porque, ay, miren una gatita. Se subió una gatita al video. Se llama Tita, es la gatita de mi novia. Vean qué bonita está. Aquí anda restregándose, pero bueno, es bueno que esté aquí acompañándonos. Es una muy buena compañerita. Eh, Creo que, bueno, aquí va a estar, creo. Les decía que hablar del deseo es algo muy importante porque hablar del deseo tiene diferentes implicaciones. Es algo que está muchas veces, es un juego. Hablar del deseo implica hablar de un juego, creo yo. Hablar de un juego de lo que está implícito y de lo que está explícito. El deseo parte de la falta. El deseo, como dirían algunos, es el motor de la vida. Muchos creen que el deseo es algo meramente pecaminoso, que es algo malo, que es amoral o que es inmoral inclusive, que es algo que amerita un castigo o que amerita una reprimenda, inclusive pues hasta cuestiones legales, ¿no? Que tiene repercusiones legales. Creo que eso es algo que va caracterizando el deseo, pero no es todo el deseo. O sea, el deseo no es tal cual. Bueno, es que hay dos posturas. Hay una postura que entiendo yo como es la de Lacan y lo que decía Freud sobre el deseo. Y en el caso de Freud, pues se hablaba sobre que el deseo requiere como ciertas características para considerarse deseo, y una de esas características pues sí es la censura, la prohibición, o sea que sean cuestiones por así decirlo inmorales o que vayan en contra de las costumbres. Entonces por ese lado sí. Por el lado de Lacan creo que no va tanto. De todas formas, como lo he dicho en otros videos, eh, si ustedes saben más del tema, si tienen comentarios, si me quieren corregir, adelante, háganlo, por favor háganlo para que yo pueda aprender más, y las personas que puedan leer los comentarios pues a lo mejor puedan obtener otra información y a lo mejor puedan como crecer el conocimiento que tengan al respecto. Pero les decía, es como algo que está explícito e implícito en la sociedad, porque por lo mismo de que al deseo se le censura y se le castiga tanto, no es común que se hable tan abiertamente del deseo. Por ejemplo, en nuestra sociedad, en específico las sociedades latinoamericanas o que hablamos el español tal cual, eh, no es común decir deseo, yo deseo esto, sino que muchas veces se sustituye por el ojalá. Y el ojalá viene del árabe, que es como primero Alá, ¿no? Como primero Dios, pase esto, suceda esto. Y creo que eso habla mucho de cómo hemos ido concibiendo el deseo como algo pecaminoso, algo prohibido, algo malo, ¿no? Entre comillas. Y sin embargo, aunque no se hable tanto de eso, no se exprese, el deseo siempre está. Por ejemplo, en términos de mercadotecnia, publicidad, si ustedes se dan cuenta, muchos anuncios y de diferentes productos, ropa, calzado deportivo, perfumes, automóviles, todos esos comerciales, todos esos anuncios están hablando sobre el deseo todo el tiempo, y casi siempre sobre el deseo sexual. Siempre salen supermodelos, siempre salen personas con muy poca ropa, en bikini, cosas así. O sea, como que siempre está implícito ahí el deseo sexual, y siempre va de la mano con estos productos, como si yo tengo estas cosas voy a ser deseable, o más bien, y voy a poder lograr mis deseos, ¿no? Que el hecho de que esté como enfocado hacia la parte sexual, hacia lo físico, creo que Tita movió la cámara, pero no pasa nada. Habla mucho de eso, de cómo mucha parte de nuestra vida psíquica, emocional, física inclusive, pues tiene mucho que ver con el deseo y cómo se va viviendo en sociedad.
Entonces, por eso Freud decía que uno de los factores tiene que ver con la prohibición, la censura. Entonces, pues lo que les decía, tiene que ver con lo implícito, con lo explícito de nuestra vida privada, pero también con lo social, y que muchas personas que son conscientes de esto, pues le sacan partido, y muchas personas que no, pues viven su vida así, pero el deseo no deja de estar. Sin embargo, el deseo sí tiene ahí sus complicaciones cuando no se hace consciente o cuando de cierta forma se evita que se genere el deseo, que se exprese el deseo, que se vivan los deseos, ¿no? Entonces eso ya lo iremos abordando si da tiempo ahora, si no en otros videos, porque, como les decía, esto es otro de los conceptos importantes porque tiene sus implicaciones. Entonces, a ver, como yo entiendo en Lacan, Lacan lo va abordando desde una cuestión, desde memorias, desde huellas némicas. ¿A qué se refiere esto? Que el deseo se va construyendo a partir de diferentes memorias que tienen que ver con la satisfacción de la necesidad, del hecho de que lo que necesitamos desde muy pequeños, desde bebés, se vaya satisfaciendo. Entonces, cada vez que tenemos una necesidad y se satisface, nos deja un pequeño recuerdo, nos deja una huella ahí. Entonces, a lo largo de nuestra vida, pues todas esas veces que hemos podido satisfacer necesidades van dejando impacto, y entonces eso va dejando, por así decirlo, como una serie de huellas que nosotros buscamos volver a repetir. Diríamos en ese caso que el deseo en Lacan, y lo estoy diciendo muy resumidamente, no es tan simple, pero por ahí va la cosa, por así decirlo. Entonces, el deseo es ese intento de repetir la percepción que tenemos de cuando tenemos una satisfacción, y eso es lo que nos va moviendo a lo largo de la vida. Por eso cada quien, aunque podemos decir que tenemos deseos que en apariencia suenan iguales, cada quien lo vive de manera muy distinta. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo deseo sexo, ¿no? Pero no todos viven el sexo de la misma forma ni lo llevan a la práctica de la misma forma. Yo deseo amor, bueno, cada quien vive el amor de manera distinta. A lo mejor hay personas que buscan un amor único, monógamo, duradero, no si es posible toda la vida. Hay quienes buscan vivir el amor con muchas parejas, ser un Casanova o algo así. O sea, cada quien vive sus deseos de manera distinta, porque cada vez que se vive ese deseo nos va remitiendo esas huellas de satisfacción que se fueron viviendo a lo largo de la vida. Pero ahí hay otra parte que también es muy importante, porque en nuestros primeros años de vida hay que recordar que la satisfacción de nuestras necesidades no está realmente en nuestras manos, sino que hay que recordar que los seres humanos en su primera infancia, en los primeros años de vida, pues somos seres muy vulnerables, muy indefensos, que no contamos con las habilidades ni los recursos para cuidarnos a nosotros mismos. Entonces estamos a la deriva, por así decirlo, y estamos al cuidado y a la protección de alguien más, que casi siempre es la madre o quien hace del rol materno, ¿no? Quien cuida, quien protege. Y entonces el hecho de que haya ese alguien más, otra persona que nos esté dando esa satisfacción, el hecho de que esa persona esté ahí también va dejando una huella. Entonces no es solamente que busquemos la repetición de ese momento satisfactorio, sino que de cierta forma seguimos buscando a ese alguien o a esa otra persona que estuvo ahí generando esa satisfacción. Entonces podríamos decir que la huella que se va dejando, por lo menos así yo lo entiendo, es doble. Es una huella por el momento satisfactorio, ejemplo, haber comido, pero por el hecho de que hay alguien más que nos dio esa comida, que nos la pudo proveer, ya sea a través del seno, de la leche materna o ya de otros alimentos, pero que alguien más nos provee, que alguien más nos da. Entonces, viéndolo desde ahí, creo que, como les decía, es interesante, y a la vez no es tan simple, porque estamos ya poniendo aquí en juego distintas situaciones que tienen que ver satisfacción, cuidado, placer, pero la existencia de alguien más que nos provee eso, y que inevitablemente pues acabamos hablando de amor y deseo, porque de cierta forma para que ese alguien, ya sea madre, padre o esa persona que hace del rol materno, que casi siempre es la madre,
nos cuide, nos procure, nos alimente, etcétera, etcétera, pues es porque esa persona pues nos desea y nos ama. Entonces podemos ver que hay varios elementos en juego ahí. Entonces, dejando un poco de lado como esta cuestión de repetir los sucesos placenteros, podríamos decir que el deseo tiene que ver con el hecho de sentirnos deseados por alguien más, que el hecho de que cuando vamos creciendo, vamos perdiendo esa figura, esa madre, ese padre, se va quedando atrás, se va relegando, pues deja un hueco, deja un vacío, y entonces nos movemos para volver a buscar cómo llenar ese hueco, volver a buscar a ese otro que nos dé esa sensación de que alguien nos cuida, nos procura. Entonces, es lo que yo entiendo que decía Lacan, que el hecho de sentir deseo, independientemente de lo que deseamos materialmente, siempre es un deseo por el otro, es buscar un deseo de ser reconocidos por otro, de que alguien más nos desee, de que alguien más nos ame, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a Lacan, yo lo voy entendiendo así como de manera muy simplificada. Ahora, en cuanto a Freud, Freud va como un poquito más de la mano de lo que les decía en cuanto a la cuestión social. Floyd, Pink Floyd, eh, hablando de lapsus, Floyd me recuerda a mí mucho a Pink Floyd, y Pink Floyd para mí ha sido una banda eh, que precisamente creo que ejemplifica muy bien lo que es el deseo según Freud, porque si ustedes conocen a Pink Floyd y si no los conocen, les recomiendo mucho que escuchen sus discos, que investiguen su historia. Siempre fueron una banda de rock muy progresiva en muchos aspectos, ¿no? Yo soy melómano y me gusta mucho la música y toco un poco la guitarra y así. Y me gusta mucho la historia de las bandas y cómo surgieron, cuál fue su historia, cuál fue la vida de cada uno, por qué hicieron lo que hicieron, ¿no? Y siempre se me hace muy interesante porque a mí me queda claro que todo artista, y no solo en la música, todas las áreas del arte, arquitectura, cine, teatro, la danza, todo, eh, la historia del artista impacta muchísimo en su obra porque deja ver ese algo, ¿no? que hay ahí, como a veces muy escondido, a veces no tan escondido, pero que está ahí en la mente de cada quien. Y Pink Floyd siempre fue una banda progresista en cuanto al sonido, o sea, era un rock progresivo que, con progresivo me refiero a que era una banda de rock que aunque tocaba rock se distinguía de otras porque utilizaba diferentes compases, estilos, técnicas, efectos que eran como una vanguardia en el rock en ese entonces, ya una hora, yo diría que una hora, porque el rock de ahora está medio echado, pero bueno. Eh, y no solamente era como progresista en ese aspecto, sino también en cuanto a la lírica, en cuanto a la composición de las letras, no solamente hablaban del amor o del desamor o el romanticismo, sino que hablaban de cuestiones sociales, de cuestiones personales, de vacíos existenciales, de filosofía, pero siempre muy enfocado a lo social, ¿no? Cuestionar, preguntarse, como en el disco de The Wall, ¿no? Que inclusive hacían como esta presentación donde iban poniendo un muro, hacen una crítica a la educación. O sea, creo que tienen este disco Animals que está basado en Rebelión en la Granja de George Orwell, que es un libro muy muy bueno, si pueden leerlo se los recomiendo mucho. De hecho acá en México, por lo menos en Puebla, yo he visto que en el CCU, en la biblioteca de la UAP, hay una editorial que manejan ahí que se llama Editores Mexicanos Unidos o algo así. Y es una editorial muy buena, muy económica. Y el libro les ha de costar 30 pesos, 50 pesos muy caro, pero nuevo. O sea, es nuevo, es sencillo, pero a mí me gusta mucho la editorial porque pueden comprar libros clásicos a muy buen precio. Y bueno, retomando, está basado en Rebelión de la Granja, que también habla mucho del deseo, Rebelión de la Granja, pero también habla como de esta cuestión de la dialéctica del amo y el esclavo, el capitalismo, la propaganda, las mentiras, el deseo tal cual, eh, la sumisión, o sea, como todo lo que se pone en juego en sociedad, hablando sobre esos temas. Y retomando Pink Floyd, pues este disco habla mucho de eso, entonces
como que siempre han sido o fueron por algún tiempo una banda muy controversial, muy controvertida, porque en específico Waters, que era el baterista, que era el bajista, perdón, y el baterista igual, a mí el baterista siempre se me hizo muy chido, creo que para poder llevarle el ritmo a todo lo de Pink Floyd hay que ser muy buen baterista, pero bueno, Waters era como muy luchón, muy peleonero, como que muy controvertido, decía lo que quería. Inclusive hace poco le hizo una crítica a Instagram y se burló de Instagram porque querían comprar los derechos de Another Breaking the Wall para ponerlo en Instagram. Y es como, o sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿No? Es la ironía total, la estupidez total. Pero bueno, pero él se burlaba de ellos, ¿no? Y es esa la figura, ¿no? Como de ir siempre en contra de lo establecido, pero no solo de lo establecido, o sea, no es una rebeldía por ser rebelde nada más, sino que es una rebeldía justificada, lógica, que tiene que ver con a veces romper el status quo, que es muy opresor, muy represor, muy ignorante a veces, que no tiene sentido ni lógica en lo que pide o hace, que causa mucho daño a las personas. Entonces, regresando de Freud a Pink Floyd, a Freud, tiene que ver con esto. O sea, para Freud el deseo es algo que de cierta forma se va construyendo primero por la pulsión. El deseo en Freud requiere que la pulsión, que tiene que ver con esta tensión física, con algo que necesitamos físicamente, genere energía, y entonces esa energía de la pulsión alcanza el deseo, y el deseo ya con la energía de la pulsión puede empezar a movilizar. Y el deseo de Freud, pues de cierta forma, tiene que ver también con lo que se ha perdido, con la falta. En específico, tiene que ver con esa falta, que es lo que tiene en común con Lacan, de ese otro, de esa persona que nos proveyó, que nos cuidó, que nos protegió. Entonces, de cierta forma, se está buscando a esa otra persona, y también habla de que estamos deseando reconocimiento, que el deseo tiene que ver con un reconocimiento, tiene que ver con el hecho de ser amados, de ser cuidados. Eso es lo que tienen muy en común la propuesta de Lacan y de Freud. Pero Freud habla más sobre lo que es la culpa, la censura, la prohibición, porque hay que recordar que para Freud, cuando él fue desarrollando toda su teoría, él iba descubriendo que muchos de los síntomas, ya sean físicos o psíquicos, tenían que ver porque mucho de lo que las personas vivían se debía a la represión, y lo que estaba reprimido era porque, como ya lo he dicho en otros videos, deseamos algo, queremos hacer algo que nos causaría placer, pero al realizarlo nos causaría mayor displacer. ¿Y por qué nos causaría mayor displacer? Porque socialmente está terriblemente visto. Entonces, el hacerlo nos llevaría a caer en una situación, en una etiqueta como de desagrado, de rechazo, de abandono, y muchas personas no toleran eso. De hecho, pareciera que más que la incertidumbre, lo que menos puede tolerar una persona es ser expulsado del grupo, es ser abandonado por el grupo. No es como el rechazo de la horda, ¿no? Pareciera que el humano no tolera ese rechazo de la horda. Entonces, muchas veces las personas prefieren evitar vivir eso que desean, para evitar ser expulsados, pero eso tiene sus implicaciones. Entonces, cuando Freud fue descubriendo, pues, que va como yéndose en ese caminito, que a veces no es tan lineal, muchas veces es en espiral o bajadas y subidas, pues fue descubriendo que el deseo tiene mucho que ver con esta parte, y que tiene que ver con estas cuestiones reprimidas, que tiene que ver con el castigo, la censura. Entonces, podríamos decir que el deseo se las tiene que ver, por un lado, con la realidad, por otro lado con la fantasía, y con otro lado con toda esta cuestión social del super yo, que tiene que ver con eh, el castigo y la censura. Entonces, digamos que el deseo utiliza la fantasía, utiliza las imágenes. Por eso muchas personas, cuando no tienen algo, eso pasa mucho en las películas o en las caricaturas o en anime, que a lo mejor los protagonistas no tienen algo y dicen, cómo me gustaría, y de pronto imagen de ellos como fantaseando despiertos o soñando despiertos, que andan con la persona que desean o tienen las cosas que desean, y entonces están así enajenados, fantaseando. Entonces la fantasía junto con la pulsión como que le dan impulso al deseo.
le van dando esa energía para. Pero cuando a veces se topan con la realidad dicen, ah, pero soy pobre, o no tengo dinero, o no tengo estos estudios, entonces no puedo hacerlo, ¿no? O no tengo tal estatus, entonces no puedo conseguir que esa persona se fije en mí, o no puedo adquirir cierto artículo, lo que sea, ¿no? Entonces digamos que va chocando con la realidad, o y o, ya suena hip hop, pero también pueden darse cuenta de que si llevan a cabo ese deseo, a lo mejor, como decía hace unos momentos, van a ser mal vistos, castigados, reprimidos, y entonces es como, no, no lo voy a hacer. Entonces para Freud, ahí es cuando entra en juego la culpa. Para Freud, la culpa también juega un papel muy importante en el deseo, porque si no hubiera culpa no existiría deseo, que es lo que decía. Entonces, el deseo necesita hasta cierto punto la culpa, porque el hecho de que exista la culpa quiere decir que estamos haciendo algo que no está bien, entre comillas, que está mal, y entonces eso también, aunque suene un poco irónico o paradójico, también alimenta el deseo. La prohibición y la censura, aunque detienen al deseo, al mismo tiempo lo alimentan, y entonces se vuelve como un efecto de retroalimentación. Hablando ahora sí que en términos de terapia familiar y de cibernética, estaríamos hablando de un efecto de retroalimentación positiva, en donde aunque pareciera que el castigo le dice que no al deseo, al mismo tiempo lo propulsa, y entonces va agarrando cada vez más fuerza. Entonces, para Freud eso es muy importante, que esa es la diferencia que hace entre la neurosis y la psicosis, que por ejemplo en la psicosis, lo que yo tengo entendido, como no se vive la castración, como no se vive el complejo de castración, en la psicosis lo que pasa es que el niño o la niña quedan, fíjense qué interesante, quedan a manos o quedan a margen del deseo de su madre, y entonces eh, les recomiendo que vean ese video que ya hice para que no me extienda demasiado acá, pero entonces quedan a merced de esa persona y no hay nadie más que llegue y que corte ese vínculo, que extraiga al niño de ahí. Entonces queda completamente a merced de la madre, y entonces se vuelve un objeto para su madre, y la madre intenta que el niño viva los deseos de ella a través del niño, en lugar de que el niño, a perder a su madre, genere individualidad y busque sus propios deseos. O sea, al perder a su madre, eso lo movería a realizar su propia búsqueda, su propia vida. Entonces, en la psicosis no hay pérdida, se quedan como objetos a su madre o a la persona que los esté cuidando, que puede ser un hombre igual o puede ser el padre igual, no siempre es la madre. O sea, la madre no siempre es la responsable de todo, ¿no? Pero sí influye mucho. Pero bueno, esa es la cuestión aquí. Entonces, en la psicosis, como no hay esa falta, y como no se instaura una ley, ni un sentido de ley, ni de respeto, ni nada, entonces pues no hay un vacío, y como no hay un vacío, como no hay una falta, como no hay una pérdida, entonces no hay deseo, y como no hay deseo no hay culpa. Y eso va explicando hasta cierto punto por qué muchos asesinos seriales, en especial en Estados Unidos y algunos de acá también, cuando se les interroga de por qué hicieron lo que hicieron, no muestran signos de culpa, no sienten culpa, porque no hay una falta, no hay un deseo, y por eso son muy destructivos. Por eso lo que ya decía en el video anterior, el hecho de que no exista una falta o un vacío y algo que nos haga movernos, genera que la persona crea que ya todo lo tiene, y cuando todo lo tiene, pues ¿qué es lo que le queda? Pues destruirlo todo, y a lo mejor ahí conseguir una falta, ¿no? Al final voy a poner dos ejemplos de esto, pero eso es uno de los elementos importantes para Freud, que exista culpa. La culpa que al mismo tiempo detiene el deseo, pero al mismo tiempo lo impulsa. Entonces es un juego ahí medio complicado, medio tétrico, y también es lo que le va dando también un componente algo perverso al deseo. Cuando me refiero a perverso, sí tiene que ver con una cuestión sexual, muchas veces tiene que ver con lo sexual, pero también tiene que ver con el hecho de poder decir que la persona busca hasta cierto punto objetivizar o cosificar aquello que busca o desea. Pero no es que sea bueno o malo, sino que también es como esta cuestión de decir, bueno, quiero esto para mí, que esto sea mío, o que esta persona sea mía, y es mi cosa, es mi objeto, es eso, ¿no? Como si no pudiera tener libertad, como si yo no fuera un individuo, una persona, no tiene un componente así más, no lo reina todo, vaya.
Entonces, pues esos son como elementos muy importantes para entender el deseo de Freud, y por eso es que muchas personas, aunque tienen deseos y los van clarificando y haciéndoselos conscientes, ya sea por su cuenta en terapia, esto que también vuelve muy frágil al deseo, porque al decir, bueno, es que sí tengo ganas de esto, tengo el deseo de esto, dice, no, mejor no porque puede pasar esto. Y entonces, por eso el deseo muchas veces se siente que es algo muy frágil, porque tantito piensan en las consecuencias y dicen, no, mejor no. Y luego dicen, bueno, pero tal vez sí. Y entonces es como un juego de vaivén, por ahí va la cosa. Entonces, esos son los elementos del deseo, según estas dos propuestas. Y otros elementos importantes que consideraba Freud es que todo deseo es importante que termine. Una vez que se concluye un deseo, que se vive un deseo, es importante que termine, porque ese deseo que termina va a dar pie a un nuevo deseo. Entonces, muchas veces cuando las personas no quieren enfrentar, como ya lo he mencionado antes, el fin de un deseo y por ende la pérdida de algo, se estacionan, se enquistan, y eso se parece mucho a lo que Freud proponía como la melancolía, o lo que yo voy entendiendo en nuestros términos en tiempos modernos como la depresión. Muchas personas que viven depresión no es que estén muy tristes, nada más porque sí, sino que la depresión es una tristeza muy profunda, pero también es una tristeza que muchas veces embota a las personas, y no se sienten felices ni se enojan, y a veces sienten tristeza pero mínima, y eso es muy desesperante, porque no viven la vida, pero porque están viviendo una situación en donde aquello que perdieron no lo están asumiendo, y entonces aquello que no asumen los deja ahí parados, los deja estacionados en el tiempo, por así decirlo. Pero tiene que ver con todo esto, tiene que ver con lo que, vaya, es un juego de palabras: depresión, represión, opresión. Entonces todo aquello que está reprimido, oprimido, suprimido también tiene que ver con ese embotamiento emocional. No hay movimiento para nada, porque las personas, pues al no enfrentar la pérdida, evitan enfrentar la pérdida, se quedan ahí encapsuladas, por así decirlo, o sea, metafóricamente hablando. Por eso es importante que se enfrente la pérdida, se asuma la pérdida, por más doloroso que sea, para que eso empiece a generar algún movimiento, para que le digan, bueno, ya me falta esto, entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo lo sustituyo? ¿Qué puedo hacer para aliviar este dolor? Se empiezan a mover. Por eso es importante ir tomando eso en cuenta. Entonces, también, como les decía, la propuesta de Freud se parece a la de Lacan en la cuestión de que en realidad todo deseo conlleva el deseo de ser deseado, de que alguien más nos preste atención, un deseo de reconocimiento, pero en este punto empieza a surgir otro elemento, que es la frustración. Todos tenemos nuestra forma de desear, todos deseamos ser deseados, todos deseamos ser amados, ser reconocidos, pero las demás personas no van a cumplir mis deseos como yo quiero al 100%, ¿no? Entonces, siempre va a haber ahí un nivel de frustración. Es como que ya encontré a alguien que me desea, pero no me desea exactamente como yo quiero. Entonces, ahí va a haber un nivel de frustración, se quiebra, ¿no? Y eso también es lo que pasa mucho en nuestros tiempos. Yo lo veo mucho en la consulta de muchas personas. Y no es que no exista la frustración. La frustración es inevitable, pero más bien muchas personas, al no tener lo que quieren, como quieren, cuando quieren, se frustran, y entonces lo dejan todo, o se van, o intentan destruir al otro, o intentan cambiarlo, en lugar de aprender a tolerar esa frustración, de aprender a vivir con esa frustración y con esa diferencia, que también ese es un elemento muy importante aquí. Muchas veces este es un juego de deseo que el otro me reconozca, pero también yo deseo ser diferente a otros, que yo creo que tiene mucho que ver con la individualidad. Esta cuestión de deseo ser reconocido, deseo ser amado, entre líneas es un deseo reconocido así como soy, deseo ser amado así como soy, sin que nada me cambie. Entonces, bueno, a grandes rasgos esto es lo que yo les puedo decir sobre el deseo, tanto en Lacan como en Freud, de manera muy resumida, a lo mejor de manera muy simplificada, pero espero que los ayude a ustedes a reflexionar, a ir pensando ustedes sobre el deseo, sobre los deseos, hablando de ejemplos, como decía hace unos momentos. Un ejemplo muy
interesante, muy bueno de lo que pasa en cuanto al deseo, al vivir al deseo y ante, lo voy a poner así, tiene como, es una serie de Netflix muy famosa, es El Juego del Calamar, y da dos perspectivas opuestas en cuanto al deseo. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona tiene muchas carencias y se deja llevar por el deseo? Y no por una cuestión mala, o sea, no quiero que se entienda como se dejó llevar por el deseo y por eso le pasó lo que le pasó. No, no, no. Es una cuestión de tiene muchas carencias, su entorno no da oportunidades y cuando se le presenta una, se deja ir porque lo necesita, ¿no? No es justificación del protagonista, pero es muy interesante ver cómo sus circunstancias hasta cierto punto van determinando el camino que él tiene y entonces por todas esas carencias, por todas las faltas que él tiene, se le genera un deseo de dinero y entonces entra a participar para obtener este dinero fácil, rápido, que también es una muy buena crítica a nuestra sociedad. Y por otro lado, los organizadores son todos multimillonarios que ya no les falta nada, que no necesitan nada y ahora qué pueden hacer, pues destruir todo a su paso, ¿no? Y entonces crean este juego muy macabro, muy perverso y ven qué es lo que sucede, ¿no? Ven hasta dónde pueden llegar. Entonces, estas dos posturas que se ven ahí, que se ponen en juego, es muy interesante para ver qué es lo que pasa con el deseo. De todas formas, yo en algún momento espero hacer un análisis y reflexión de esta serie ya con más tiempo, más en forma, después de analizar y reflexionar sobre otros conceptos. Y otro es Flapjack, que es una caricatura que pueden encontrar en HBO Max, y no aquí mismo en YouTube, búsquenla. Hay un episodio en específico que es cuando Flapjack y el capitán de ellos le roba, bueno, el capitán de ellos le roba el corazón a una sirena que está llena de dulces, de deseos, de caramelos. Y una vez que lo tienen, se ponen a desear un montón de tonterías muy, muy chistosas, muy interesantes. Y justo Flapjack, cuando ve que la sirena se empieza a morir, se empieza a casi casi echar a perder porque se están comiendo todos sus dulces, le entra la culpa, ¿no? De, es que estamos haciendo todo esto y se va a morir la sirena, ¿no? Y véanlo, no les voy a contar un poco más porque está corto, está divertido, pero especifica muy bien y ejemplifica muy bien cómo la culpa, el deseo, todo entra en juego y al final las cosas no salen como ellos quieren porque pues, el mensaje es que pues, ese no tiene nada. Yo creo que eso es la conclusión a la que yo quiero llegar, que si el deseo nace de la falta, todo eso que se ha perdido nos mueve y nos ayuda a crear imágenes y fantasías y de cierta forma poner una imagen de esos objetos que nos pueden ayudar o de creer cómo pueden ser esas personas que nos pueden ayudar a sentirnos mejor ante esas pérdidas y esas partes, pues entonces creo que no hay nada reprochable ahí, no hay nada quizá meritorio de castigo en realidad. Muchas veces creemos que, por la concepción que aquí en México pasa mucho de la iglesia, del deseo, del sexo, de lo carnal, eh, todo eso tiene que ser malo, sucio, mal visto, como que muchas personas se dejan llevar por eso. Y vaya, no es fácil no dejarse llevar por eso, porque es toda una institución que permea en la sociedad, en las familias, en las costumbres, en las concepciones de uno mismo de los demás. Pero cuando uno se da cuenta de que el deseo es solamente el deseo y ya, porque inclusive podemos decidir si llevarlo a cabo, ¿no? Inclusive en el llevarlo a cabo, en el ponerlo en el acto, se pueden encontrar muchas formas de hacerlo. Cuando uno va descubriendo todo eso, pues se va dando cuenta que en realidad uno no tiene por qué vivir con culpa, ¿no? Que a lo mejor se puede vivir el deseo no tanto desde la culpa, sino desde la responsabilidad. Entonces, bueno, se dice muy fácil, pero a veces es un proceso de años, es un proceso de introspección, de reflexión, de duda, pero lo vale, creo que lo vale, al final lo vale mucho. Entonces, bueno, con eso ya creo que puedo acabar el video del día de hoy. Tita ya se fue, entonces me despido de parte de Tita y de Fer, que está atrás de la cámara, y yo, y hasta entonces.